Bien, pues vamos a comenzar nuestro estudio. Como bien saben todos, o si no la mayoría de ustedes, este es el primer estudio del Salmo 118. Comenzamos Salmo el día de hoy. Y curiosamente, es el salmo más grande de este pequeño grupo que estamos viendo, y es el último de este pequeño grupo que estamos viendo, que se llama el Jalel egipcio o pequeño Jalel, ¿no? Acuérdense que Jalel es aleluya. Y una de las características de todos estos salmos, Jalel, es que el aleluya terminan con aleluya al final. Bien, pues vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí delante de ti para empezar este estudio y lo que tú nos quieras hablar. Y de hecho te queremos pedir que tu Espíritu abra nuestras mentes, nuestros corazones, y que tú permitas, Padre mío, que el día de hoy podamos abordar este estudio empezándolo, y que pues sea de edificación para todos los que estamos aquí. Te queremos suplicar que tú nos hables específicamente lo que tenemos que aprender acerca de la alabanza y lo que tenemos que seguir maravillándonos acerca de tu misericordia y tu bondad. Señor, te queremos pedir por los que no han podido llegar, para que tú permitas que ellos puedan estar pronto aquí, y los que no han de venir, sino que se han de conectar vía remota, Señor, que la tecnología no falle, sino que ellos puedan conectarse sin ningún problema. Te queremos pedir por todo esto, y también ponemos en tus manos y extendemos la oración, Señor, para el estudio que compartirá Miguel acerca de la santidad, para que tú guíes cada una de estas palabras. Y también, Dios, podamos salir edificados, Señor, con este estudio. Guarda nuestros pensamientos de divagar, guarda nuestros ojos, Señor, del sueño, y permite, Padre mío, que podamos atender como debe de ser. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Bien, pues este es un salmo muy bonito, es un salmo de alabanza, pero a su vez también podemos ver que es un salmo profético. ¿Alguien de ustedes tuvo el tiempo para poder leer el salmo? Es un salmo conocido, bastante conocido, ¿no? De hecho, nos hemos encontrado sorpresas muy agradables en este grupo del Jalel egipcio, el pequeño Jalel. Uno de ellos son de los dos salmos que siempre tenía como referencia, el 115 y el 116, y ahora el 118 dice muchas cosas, ¿no? Y habla mucho acerca de Jesús. Me impresiona mucho cómo se va cumpliendo la palabra de Dios a través de todas estas cosas, ¿no? Y en los salmos, vaya que los salmos hacen mucha referencia a la vida, a la muerte y al propósito de la promesa del Mesías, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Hace ratito escuché que alguien andaba ahí como que diciendo no. ¿Todos bien? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver, este es un salmo, el más extendido de los salmos de este grupo de 6 salmos. Tiene 29 versículos. Yo estimo que estaremos, si Dios así lo permite, en unos 5 o 6 estudios terminándolo. Y es un salmo de autor anónimo, aunque hay varios estudiosos de la Biblia que le atribuyen este salmo al rey David. Y se lo atribuyen porque ven en el estilo de este salmo, el estilo de la escritura del rey David y la profundidad, lo majestuoso. Es un salmo realmente muy majestuoso. Sin embargo, también hay una característica que tiene este salmo, y por eso algunos estudiosos se lo atribuyen a el rey David. Y esa, veamos, por ejemplo, se menciona de este salmo en Esdras capítulo 3, versículos 10 al 11. Fíjense lo que dice. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David,
rey de Israel, hacen una referencia a David. Y fíjense, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. En este libro de Esdras, como podemos ver, este himno se entonaba por ordenanza de David en la celebración de la colocación de los cimientos. Estamos hablando ya en el regreso del cautiverio, cuando llegan ese primer contingente de judíos que llegaron comandados por Zorobabel, poquito después, inmediatamente después del decreto de Ciro. Sí, la mayoría de ustedes conocen toda esa historia y saben de esa referencia a esa historia, ¿no? Después de los 70 años de cautividad, Ciro decreta que que los judíos regresen a su tierra a edificar la santa ciudad. Y entonces a los 7 meses de que regresaron empezaron las obras. Y en ese tiempo de la obra fue un tiempo muy especial, y es impresionante. Muy probablemente este salmo lo entonaron y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, por ordenanza de David. Entonces dicen, muy probablemente David ordenó esto, pero también ordenó que se cantara este salmo en ocasiones especiales, ¿no? Es una teoría, pero lo importante de todo esto es que es muy importante en nuestras vidas y en los retos que llevamos a diario, ya sea retos grandes o retos pequeños, tener en la mente esas porciones de la palabra de Dios que nos ayudan a sacar adelante nuestro día a día y deleitarnos, tenerlas en la mente, recordarlas, cantarlas. Fíjense, ¿qué estrofa estaban cantando específicamente aquí? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Tales atributos de Dios, tanto la bondad, lo hemos visto muchos, de hecho lo vimos el domingo pasado, tanto la bondad como la misericordia de Dios, es importante recordarlos en todo momento de nuestra vida. Hablando específicamente y volviendo a la historia de Esdras, en este relato, este evento es un evento muy importante, ya que marcaba el principio de la restauración de la ciudad de Jerusalén, después de 70 años de haber estado desolada y abandonada. Pero también simbólicamente era el inicio de la reconstrucción espiritual de Israel. No ha habido un juicio que haya sido peor en ese sentido, en ese tiempo, para los judíos, que esa deportación y la destrucción de su ciudad. Fue algo terrible. Y esos 70 años que Dios dejó abandonada a Israel y reposando la tierra. Bien, así que podemos observar que este evento tan importante provocaba sentimientos encontrados entre la audiencia que estaba en ese momento, en los asistentes. Por un lado, los jóvenes que habían nacido en Babilonia, se habían criado ahí y que tomaron la decisión de regresar a Jerusalén, estaban llenos de entusiasmo y alegría, con grandes expectativas de una nueva etapa para su vida y para una etapa nueva de Israel. Sin embargo, por otro lado, los ancianos que también regresaron y que ellos con sus ojos habían podido ser testigos de la gloria del templo anterior, del primer templo, el de Salomón, y además se habían recordado de la desgarradora historia de cómo este templo tan apreciado para ellos fue destruido, lloraban entendiendo los estragos terribles que puede traer el pecado en la vida de una nación. ¿Sí? Así que dice el pasaje, dice, tanto para unos, imagínense en ese contexto, unos llorando, unos gritando de alegría y otros llorando a gritos. En ese momento ellos estaban
los cantores, los hijos de Asaf, estaban animando a toda la congregación a cantar, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y tanto para los que se gozaban como para los que lloraban, ese versículo se aplicaba perfectamente. ¿Por qué? Finalmente, el que tenía gozo, el que tenía la esperanza, comprendía la misericordia de Dios. Al ver y ser testigos de esa segunda reconstrucción, de esa reconstrucción. Pero para aquellos ancianos que recordaban la gloria del otro templo y los estragos que hizo el pecado de la nación en su ciudad y en su templo y en sus vidas, también el recordar la misericordia de Dios era importante. Y sabes que no importa qué estragos pudo haber hecho el pecado o puede estar haciendo el pecado en tu vida, no importa qué situaciones por las cuales estés llorando, cicatrices y consecuencias de malas decisiones que hayas tomado y que ahora te arrepientes. Sin embargo, el hecho de que tú estás aquí y estás escuchando este salmo, estás escuchando esta enseñanza, es debido a la misericordia perpetua de Dios, como dice aquí. Esdras, capítulo 3, versículos 12 al 13, dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas, de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría a la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Bien, que me encanta esta historia y me encanta cómo este salmo está referida a esta historia. También podemos ver que este salmo, el 118, cierra con broche de oro estos cánticos pascuales del Jalel que hemos visto. E imagínense de nuevo a Jesús el haberlo entonado con sus labios. También le da, como hemos visto en otros salmos, un especial significado a este cántico para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús mismo reencarna la misericordia de Dios para con el hombre, para con nosotros, como lo vimos en el estudio anterior. Pero además, Él representa tres cosas que veremos al final de este estudio, en la segunda parte. La puerta de la salvación, la piedra angular y la víctima atada a los cuernos del altar, que es de lo que nos habla al final en este salmo. Fíjense qué maravilloso y qué profético. Y qué sentido tomó en las palabras de nuestro Salvador el pronunciar todo esto. Bien, como hemos dicho, comenzaremos el salmo y para su estudio, este salmo lo dividiremos en dos grandes partes. De los versículos 1 al 18 es la primera parte. Y aquí el salmista comienza con una exhortación para alabar a Dios, como la veremos el día de hoy, seguida de un recuento de sus actos de misericordia para con su vida, así como también con la liberación de numerosos enemigos e incluso la liberación de la muerte. La segunda parte, la parte final, que vienen de los versículos 19 al 29, y aquí se entona un cántico a Dios como ese guerrero libertador, y se habla precisamente de lo que toqué hace rato: las puertas de la salvación, la piedra angular y por último del sacrificio atado y ofrecido en el altar. Bien, pues comencemos con el estudio. Vamos a ver hoy, si Dios nos ayuda con el tiempo, de los versículos 1 al 4, que dice así. Muy parecido como empieza a otros salmos de aquí. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. En unos cuantos meses vamos a ver un salmo, el Salmo 136, donde vamos a ver la mitad del salmo, porque la siguiente mitad es también porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué característica tienen estos primeros 4 versículos?
podemos ver que está escrito, acuérdense que esto es un cántico, y estos primeros versículos, este cántico está a manera de responsorio. ¿Qué es un responsorio? Es una estrofa del salmo en donde el cantor o el director canta algo y todos los demás responden una oración. En este caso, el director decía, diga ahora Israel, y la congregación repetía, porque para siempre es su misericordia. Por eso dice en el libro de Esdras que todo el pueblo repetía, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, ¿no? La forma de este salmo, de este cántico responsorial, también se repite en los versículos del 10 al 12. También vamos a ver ahí, en esa parte, que el pueblo repite una respuesta, ¿no? Más en el nombre de Jehová los destruiré, dice. Qué hermoso y qué victorioso es este salmo. Y también, curiosamente, este salmo en su versículo final, en el versículo 29, también termina diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es decir, termina de la misma manera en que empieza, haciendo una composición circular en esto, ¿no? Bien, empezamos la primera exhortación, la primera parte de la exhortación, que muchas veces lo hemos visto, y especialmente en estos salmos, Jalel. El salmista le dice a la congregación, alabad a Jehová. Y de inmediato se dicen las razones. Siempre hemos visto que el salmista habla y dice, alaben a Dios, y siempre da una razón. ¿Por qué vamos a alabar a Dios? ¿Por qué damos gracias a Dios? Es importante no solamente estar conscientes de que es importante leer, alabar a Dios, sino también tenemos que, nuestra alabanza tiene que ser consciente, tiene que ser pensante, sabiendo que tenemos muchas cosas por las cuales alabarlo y agradecerle, y es muy bueno el poderle recordar. En este caso hay esas dos razones: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Una vez más, en todos estos salmos se exhorta a alabar a Dios. ¿Y por qué se exhorta? ¿Por qué cada ratito se exhorta al ser humano a alabar a Dios? Que tenemos un Dios muy vanidoso que le ayuda, que le gustan las alabanzas. No, eso no, sino lo que tenemos aquí es un hombre muy necesitado de alabar a Dios. ¿Y por qué necesitamos de alabar a Dios? Porque la alabanza en nuestra vida, el atribuirle la gloria de nuestras victorias a Dios, nos aleja del orgullo, mantiene nuestro orgullo y además nuestra queja lejos de nosotros. Cuando tú te acuerdas a través de la alabanza de todo lo que Dios ha reservado para tu vida, entonces el problema que tengas al frente, aunque lo veas grande, adquiere su verdadera dimensión, porque todo se hace chiquito recordando las grandes proezas de Dios para nuestra vida. Bien, así que esta alabanza se nos exhorta a hacerla en días soleados, en días nublados. Se nos exhorta a hacerla parte de nuestro caminar en todos los días, No solamente una vez a la semana, no solamente en un tiempo en tu día, sino verdaderamente esa alabanza interna que debe de acompañar a nuestra oración para poder estar siempre agradecidos, ¿no? Bien, ¿cuál es la primera razón por su alabanza? Es una razón muy general, su bondad. Y esta bondad de Dios se refleja en todo lo que nos rodea. Su creación es buena. ¿Se acuerdan en Génesis cómo dice? Y vio Dios que todo lo que había hecho es bueno en demasía. ¿Por qué era buena su creación? Porque Él es bueno. Porque su creación, las características que tiene la creación, es un reflejo del atributo bondadoso de Dios. Su creación es buena, su actuar para con el hombre, ya sea creyente o no, es buena. Las pruebas y aflicciones aún que tenemos hablan de la bondad de Dios para nuestras vidas.
Su bondad no se dejará de asomar aún en los días grises. Tanto el creyente como algunos incrédulos sensatos reconocen que existe Dios y que Dios es bueno, y lo pueden ver. Sin embargo, en este primer versículo también se nos habla de un segundo atributo de Dios, que no solamente forma parte de su bondad, sino que es el centro de esa bondad, es la misericordia. La bondad de Dios puede ser apreciada por algunos, como había dicho, algunos incrédulos sensatos. Sin embargo, la misericordia de Dios solamente va a ser valorada por los creyentes verdaderos, por aquellos que en algún momento de su vida se dieron cuenta de la gravedad de sus pecados y por esa condición entienden ellos mismos lo indignos que son de siquiera dirigirse a Dios en oración. Todos aquellos que han entendido esa gravedad del pecado, que han entendido que realmente su pecado merece un juicio y no merece la bondad de Dios, todos aquellos que se saben enfermos, para ellos es esa exhortación de alabar a Dios por su misericordia eterna. ¿Por qué? Porque ellos son los que entienden esa misericordia. Lucas 18, del 10 al 14, esa parábola del publicano y del fariseo. Uno entendía la bondad de Dios. Dios ha sido tan bueno que me hizo bueno a mí. Pero el otro entendía de una manera más profunda la misericordia de Dios. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Muchas veces nos podemos encontrar en esa posición. Yo soy un buen cristiano, ¿no? Hago todo, como dicen en by the book, hago todo según el instructivo. Pero la otra parte está mejor, más el publicano, estando lejos, se sentía indigno. ¿Por qué estaba lejos? Porque se sentía indigno. Ni quería aún alzar los ojos al cielo, no se sentía indigno, sino que se golpeaba el pecho, le dolía el pecado, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Acuérdense que Dios es propicio por su misericordia. Sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, vemos que solamente aquel que regresó justificado a su casa fue aquel que pudo realmente reconocer lo valioso de la misericordia de Dios. Tenemos otro caso en Mateo 9, 12 al 13. Jesús escuchó a algunos fariseos que se quejaban de que los discípulos de Jesús y él no cumplían ciertas ordenanzas, no de la ley de Moisés, porque todo lo que discutían los fariseos no era tanto de la ley de Moisés, sino eran de las tradiciones de sus ancianos. Y entonces Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Así que ese segundo atributo de su misericordia es para siempre. Solamente lo pueden entender y alabar y cantar aquellos que han entendido esa misericordia. Un estudioso en la palabra decía que la frase para siempre su misericordia se repite aproximadamente, no las conté yo, se me hacen hasta pocas, 34 veces en la Biblia, de las cuales podemos ver que 5 de ellas aparecen en este salmo y muchas otras en el Salmo 136. Por lo tanto, podemos decir que esta verdad no solamente es una de las más importantes de la palabra,
sino que también tenemos una profunda necesidad de recordarla constantemente. Sí, a pesar de ser depositarios de su misericordia, es necesario saber que estamos aquí por su misericordia. En los 3 siguientes versículos se exhorta a 3 grupos de gente el repetirla. Y eso se parece un poco a lo que vimos en el Salmo 115. Se exhorta al pueblo de Israel, se exhorta a la casa de Aarón o los sacerdotes y se exhorta a todo aquel que teme a Dios. Vemos con este salmo, con esta alabanza, que no solamente se incluye al pueblo de Israel y a sus líderes espirituales, sino que también se invita a los gentiles, a todas las demás naciones, a externar esta alabanza. Tanto el pueblo de Israel como los hijos de Aarón, como los gentiles, podemos meditar en esta misericordia. El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, pueden meditar en esta misericordia de ver cómo, a pesar de toda su rebeldía, de cómo le voltearon muchas veces la vista, la cara a Dios, ellos pudieron, o sea, Dios todavía sigue fiel, perdonándolos, amándolos. Los hijos de Aarón, a pesar de lo que su padre había hecho en ese episodio del becerro de oro, y cómo aún Dios le perdonó la vida y lo llevó a servirle, a estar cerca de las cosas de Dios. Eso es misericordia. Y finalmente nosotros los gentiles tenemos mucho de qué agradecer a Dios por su misericordia, ya que Él en su paciencia toleró toda nuestra ignorancia, nuestros ídolos, y a través de la simiente de Abraham también fuimos benditos todas las naciones. Dice en Hechos 17, 30, 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Eso es misericordia. Y primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ves cómo se cumple esa última parte? Digan los que temen a Dios, porque para siempre es su misericordia. Ahora, en cuanto a la misericordia de Dios, y por último, ¿qué tan consciente eres de que la necesitas en todo tiempo? ¿Entiendes que la seguridad de tu salvación debe de sustentarse solo en esta misericordia? ¿O piensas que en el fondo tienes algunas cosas que ofrecerle a Dios, como el fariseo? Ten en cuenta que uno de los grandes obstáculos por el cual una persona no se convierte es porque todavía piensa que Él es bueno, porque todavía piensa que tiene algo que ofrecerle a Dios, y no ve su pecado con la realidad y con la claridad que lo debe de ver alguien, como en el caso del publicano, alguien que se siente indigno y que de esa manera puede abrazar la misericordia de Dios. Si tú te sientes bueno, no puedes abrazar esa misericordia porque piensas que en cierta manera tienes algo que ofrecerle a Dios. Terminamos con esto y bueno, continuamos con los... Vamos a continuar nuestro estudio de paz y guerra con un Dios santo. Recuerden que en los últimos 2 estudios vimos la parte de de Jacob, y hoy vamos a ver la parte de Job. Solo una situación antes, como una introducción, y es que una de las cosas importantes para que nosotros podamos comprender en forma más profunda las verdades de la Biblia es primero un compromiso. Recuerden ustedes que cuando nosotros nos convertimos, le entregamos nuestra vida a Dios. Sin embargo, le entregamos nuestra vida a Dios, pero muchos con reservas, muchos en una situación condicional, algunos con expectativas diferentes o motivos diferentes, lo cual no da la verdadera salvación. Pero una verdadera entrega siempre implica un compromiso. Es como el matrimonio. El matrimonio implica un compromiso de por vida.
Y bueno, nosotros ya sabemos que esta sociedad que ha venido bajando o anulando los valores morales, pues ya no hay ni siquiera matrimonio, ¿no? Me junto a ver si nos va bien y si nos va bien vemos. Y luego vienen hijos fuera, o sea, se crían sin un hogar integrado y vienen todos los problemas. Y algo parecido pasa con Dios. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, nos comprometemos con Él. Y es parte de ese compromiso es dejar que Él guíe nuestra vida. Y en ese compromiso Él nos va a ayudar a entender el propósito que tiene para crearnos. Recuerden que Dios es soberano sobre todas las cosas. Recuerden que antes, todo estaba terminado antes de la fundación del mundo, por tanto, la infinita sabiduría de Dios todo lo planeó antes de ejecutar nada. Por tanto, nuestra vida, como ya habíamos comentado o hemos comentado anteriormente, nuestra familia, el tiempo, el país, el lugar, etcétera, la época, no es por casualidad. La prueba es que venimos a Cristo, o estamos por venir a Cristo, si no todos se han mente entregado a Él. Pero venir a Cristo implica una confianza, y la confianza es precisamente cuál es el propósito que tienes para mi vida. El destino sin Dios es el infierno eterno, porque Dios, como juez justo, tiene que juzgar el pecado. Gracias a Cristo, que pagó en nuestro lugar, se aplica, el juicio recayó sobre Él, y cuando creemos en Él se aplica su justicia a nuestras vidas. Entonces, una vez que estamos regenerados o nacidos de nuevo, nuestra mente cambia, Dios nos devuelve una relación espiritual con Él, y es diferente a cuando éramos incrédulos, porque ahora vamos a ser regidos por el Espíritu Santo. Dios nos da la mente de Cristo, y parte ahora de nuestro trabajo es aprender a buscar su voluntad, a discernirla correctamente y ejecutarla. Recuerden, conocer y no hacer de nada nos sirve. Conocer y hacer es lo que trae todos los beneficios. Por eso Jesús decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y nosotros sabemos que en este mundo mucha gente le dice a Dios Señor, Señor, sin conocerle, pero pues en realidad es que invocar el nombre del Señor implica querer hacer su voluntad. Entonces, ¿estamos dispuestos a ello? Entonces aquí una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender antes de empezar con Job, y esta introducción es muy importante, porque de alguna manera todos siempre estamos contendiendo con Dios. O sea, recuerden que el título de esta parte de la santidad de Dios es paz y guerra con un Dios santo. Y nosotros siempre estamos contendiendo, porque es una lucha de voluntades. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, en contra de lo que Dios dice y manda. No es sino hasta que nosotros entendemos, y por eso es tan importante el compromiso, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, cuando entonces el matiz de las cosas cambia. Es donde podemos empezar a entender el trabajo de Dios. Y es precisamente por eso que hoy vamos a estudiar el caso de Job. Hay muchos estudios de Job, pero el enfoque de ahora, o sea, me refiero a estudios en cuanto a la interpretación de todo lo que a él le pasó. Pero el enfoque ahora es Job. O sea, Job siempre vivió delante de Dios. Job tuvo una relación con él, inclusive recuerden, cuando sus hijos tenían algún convivio, Job iba y sacrificaba por cada uno de sus hijos, porque se decía, quizás habrán pecado, y él sacrificaba por sus hijos. Sin embargo, Job fue sometido a una situación injusta de parte de Dios, o Dios tenía un propósito justo con él. Si nosotros vemos la situación, vamos a leer esta parte del capítulo 1 del 6 en adelante, que dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le está cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sí se entiende bien? Voy a procurar hablar un poco más despacio. Entonces, ¿fue injusto Dios con esto? Si ustedes ven en esta narración, Dios induce a Satanás, lo lleva a algo, porque él tenía un propósito para Job. No es que Dios fuera malo, que quiso tratar. Entonces, volviendo un poco al punto, ¿Dios fue injusto con Job o tenía un propósito? Nosotros así en la vida atravesamos por muchas pruebas. Todos somos probados. Todos en un momento determinado, quizá cuando menos lo deseamos o queremos, terminamos en pruebas. Y muchas veces podemos decirle a Dios: eres injusto por lo que haces. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí se oye bien? Sí. Si le bajo el volumen, álcenme la mano, porque eso sí hago. Bueno, entonces volviendo